minutos. Entre tanto, está con nosotros el abogado experto en Derecho Penal, Julio César Espinosa. Señor Espinosa, muy buenos días. Fernando. Rebajatucuentas.com abre puertas donde otras se cierran. Con tasas desde 1.6%, impulsa tus sueños con préstamos con garantía hipotecaria. Empieza este viaje hacia el éxito. Yo recuerdo que usted fue abogado del expresidente Ollanta Humala a principios del año 16, cuando estaba en ejercicio, y hubo una interrogación en Palacio de Gobierno de la Fiscalía al por entonces presidente, con presencia de funcionarios de la Procuraduría y abogados de las víctimas. ¿Eso es un derecho o se debe prohibir, como aparentemente algunos quieren en este caso? Bueno, a ver, sería un despropósito impedir la participación de los abogados de la Procuraduría o los abogados de las víctimas que ya están constituidas como parte, digamos, por lo menos en esta fase inicial, se han presentado con sus defensas, porque primero que el debate de este tema suscitó la suspensión de la declaración de la presidenta en el mes de marzo. Ella acudió, recuerden, y se tuvo que suspender porque el juez no había resuelto este reclamo que había hecho la Fiscalía. Y hubo una audiencia y el juez de la Corte Suprema Checkley finalmente, semanas después, resolvió y decidió darle la razón a la Procuraduría y a los abogados de la parte de la decidió que ellos sí tienen derecho a interrogar. Un punto importante que acaba de decir, porque para muchos puede resultar extraño, quizás no es así. Es normal, porque yo entendería que el doctor Joseph Campos, que es abogado de la presidenta Boluarte, diga, oye, no, yo no quiero que participen los abogados de las víctimas ni la Procuraduría. Para que no haya show, dijo. Para que no haya show, exacto, es lo que dijo él. Pero quien pide que no participen no es la defensa de la presidenta, es la Fiscalía, es quien busca y persigue el delito, el que acusa. ¿Esto es usual, que la Fiscalía pida que no participe la Procuraduría o los familiares de las víctimas? No solamente no es usual, sino que en realidad no tiene precedentes. Recordaba bien, Fernando, que el año 2016, en la investigación que se hace contra el expresidente Ollanta Humala, en la que yo pude participar, intervino no solamente la Fiscalía, puertas abiertas a la participación equitativa de todos, incluyendo los abogados de la Procuraduría que participaron, incluyendo abogados de testigos que fueron a interrogar hasta Palacio de Gobierno, y se les permitió el ingreso porque se consideró, y el Ministerio Público, con más o menos crítica que podamos tener, se cuidó de que el procedimiento respetara el derecho igualitario de interrogar o a los testigos o a los investigados, en este caso, de manera equitativa, sin restricción alguna. En este caso, lo que llama la atención es que el juez Juan Carlos Checkley ya resolvió en el mes de abril, emitió la resolución de un pedido de tutela y le dio la razón al procurador y a los abogados de la víctima, indicando inclusive que no solo pueden estar presentes para presenciar, sino inclusive formular preguntas. Así es que esa resolución existe. Lo que ocurre es que la Fiscalía, inexplicablemente, ha apelado esa resolución y todavía no hay una resolución de segunda instancia. Sin embargo, esperamos que hoy día la diligencia no se frustre por este motivo, porque hay una apelación de esta cuestión todavía pendiente de resolver, y se lleve adelante por el bien y el éxito de esta investigación que tiene ya cerca de 6 meses en curso. Bueno, entre tanto se ha publicado un tuit de la presidenta en el que hace saber que ya la presidenta Boluarte se halla en el local de la Fiscalía para brindar declaraciones respecto a las investigaciones que sigue el Ministerio Público. Como usted dice, deseamos que no se frustre por esta razón de procedimiento que tiene que ver con una, como dice usted, inexplicable apelación que ha hecho la Fiscalía para que no puedan estar presentes en la audiencia ni los funcionarios de la Procuraduría ni los abogados de las víctimas. Quisiera saber quién es el fiscal que hace las preguntas, porque por una parte hay el rol que la propia fiscal de la Nación tiene en razón de la investidura de la investigada, pero se habla también de la presencia del fiscal adjunto supremo Marco Guamán. Así es. La dirección de una investigación preliminar como es esta contra altos funcionarios, que incluye presidente de la República y también ministro de Estado, incluyendo un exministro, el primer premier que fue Pedro Angulo, también está comprendido por su participación los días que estuvo. Y César Cervantes, ¿no? El exministro de Interior. Estas investigaciones, por la jerarquía y por mandato constitucional, las dirige la fiscal de la Nación, pero por la complejidad del caso,
la Fiscalía de la Nación tiene un equipo de fiscales adjuntos. Se entiende que este interrogatorio tendría que ser dirigido por la fiscal de la Nación. Sin embargo, no hay ninguna irregularidad en que participe o que lo lleve adelante también alguno de los miembros adjuntos fiscales supremos que participan en esta investigación, que entiendo la realiza un equipo. Ahora, sobre este documento, yo le hacía mención al doctor Joseph Campos, el abogado de la presidenta Boluarte, este documento que salió hace un par de semanas en la revista Hildebrand en sus 13, que eran los planes operativos de la policía, que se basaban en un decreto supremo publicado el 14 de diciembre, justamente cuando ya el estallido social se había dado en nuestro país, y que consideraba como, digamos, posible presencia de terroristas de Sendero Luminoso en estas marchas. Y ahí pues está la rúbrica, la presidenta, los ministros de Estado en el decreto supremo y luego los que se traducen en los planes operativos. ¿Es un bluff, como dice el doctor Joseph Campos? Bueno, es un elemento de convicción. Es un documento que contiene una información valiosísima porque contiene el modo como se asignan o se distribuyen responsabilidades en la operación específica del control del orden en esa coyuntura. Entonces, la Fiscalía, analizando esa información que es de muchísima valía, tiene que llamar a los funcionarios que elaboraron y aprobaron ese plan operativo para establecer las líneas de investigación, que van por dos lados muy concretos. La investigación que se ha abierto hasta el momento les atribuye responsabilidad por omisión. O sea, haber posiblemente realizado delitos contra la vida, delitos graves, incluyendo genocidio, que es un tema que lo podemos discutir luego, pero imputa omisión, que en el derecho penal significa, para decirlo de manera clara, tú eres responsable por aquello que tenías el deber de hacer, o sea, cuidar, proteger, dar directivas para que no sucedan hechos violentos o afectar a la vida o a la salud o a la propiedad, y no lo hiciste. Eso es la omisión. Sin embargo, entiendo que también existe la posibilidad, y esta investigación por eso es compleja, de generar otra línea de investigación a partir de la cual se pueda desarrollar, por ejemplo, la famosa teoría de la autoría mediata por dominio de organización, en función de la cual en más de un país, incluyendo el nuestro, hay precedentes, se ha imputado responsabilidad ya no solo a los que hacen, los que tienen, como se ha comentado, el mando o el comando, sino a los que tienen la responsabilidad política, ministros o inclusive presidentes. Esas son las dos líneas de trabajo que va a tener la Fiscalía. Doctor Espinosa, el tiempo corre y yo quería saber, los cargos por los cuales tiene lugar esta investigación son tres: genocidio, homicidio grave y lesiones graves. ¿Cómo es que se compatibilizan esas tres cosas diferentes? ¿Las tres tienen la misma lógica y el mismo peso judicial? Bueno, son delitos que tienen diferente intensidad y gravedad. Para empezar, diferentes penas. Pero sí, yo tengo que apreciar que la imputación de genocidio es la más discutible, ¿no? Porque el genocidio en realidad es el exterminio de una colectividad, de una nación, por razones étnicas, religiosas, inclusive hasta políticas. Claramente eso no ha sucedido, pero lo que sí va a concurrir en la investigación es el posible homicidio calificado, lesiones graves, y que van a finalmente constituir delitos que vulneran derechos humanos. Esa es la hipótesis que va a tener que desarrollar la Fiscalía, y supongo que en los próximos meses, la investigación culmina en septiembre, probablemente a septiembre ya hayan algunos resultados preliminares. Muchísimas gracias por estas luces, doctor Julio César Espinosa, abogado experto en Derecho Penal. 9:03 de la mañana, Fernando. Vamos rápidamente a escuchar el gran resumen de la hora, pero venimos con más aquí en Ampliación de Noticias.